Mi nombre es William Moore, pero todos me llaman Will. Hoy, mientras el tiempo parece escaparse de mis manos arrugadas, siento que no puedo dejar este mundo sin contar la verdad. Llevo conmigo un secreto que cambiará la percepción de muchos sobre la historia, la ciencia e incluso la propia naturaleza de la existencia humana. Se trata de Nikola Tesla, el hombre que sabía demasiado, y del Dr. John G. Trump, el hombre que eligió esconder la verdad para proteger a la humanidad. Ambos, de formas diferentes, fueron guardianes de algo que supera los límites de la comprensión común. Mi vida nunca fue extraordinaria. Crecí en Boston, rodeado por el peso de la historia de la ciudad y la influencia del MIT, pero nunca me consideré parte de ese mundo brillante. Mi trabajo, al principio, era solo un reflejo de mi obsesión por el orden y los detalles. Durante años, viví una rutina común, sin grandes emociones ni sorpresas, hasta que una oportunidad inesperada lo cambió todo. Fue a finales de los años 70 cuando un viejo conocido mencionó una vacante como secretario de un científico renombrado. No imaginaba que esa elección me pondría en contacto con secretos que atormentarían mi conciencia hasta el día de hoy. El científico en cuestión era el Dr. John G. Trump, una figura respetada en el campo de la ingeniería y la física. Era conocido por su mente brillante y una ética de trabajo casi sobrehumana, incluso en su avanzada edad. Su oficina era el retrato del caos, papeles y libros apilados hasta el techo, fórmulas garabateadas en servilletas y diagramas incompletos esparcidos por las mesas. No sabía, al aceptar el trabajo, que el desordenado laboratorio del Dr. Trump escondía mucho más que simples invenciones o teorías científicas. Había allí un secreto que el mundo jamás debería conocer. Mi primera impresión de Trump fue la de un hombre obstinado, pero solitario. Me ponía a prueba constantemente, como si quisiera asegurarse de que yo era digno de su confianza. Al principio, mi trabajo era simple: organizar, catalogar, poner orden en el caos. Sin embargo, con el paso de los meses, noté algo más en su actitud. Parecía cargar con un peso invisible, una carga que no compartía con nadie. Había un misterio en el aire, algo que solo entendería años después. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mi curiosidad fue lo que me condenó. Siempre he sentido fascinación por entender lo que está más allá de lo evidente, lo que se esconde entre líneas. Y fue precisamente esa curiosidad la que me llevó a descubrir lo que el Dr. Trump ocultaba en sus cajones más secretos. Ahora, después de décadas guardando este secreto, siento que ha llegado el momento de compartirlo. El mundo necesita saber la verdad, incluso si eso significa abrir heridas que nunca han sanado. Al fin y al cabo, la historia de Nikola Tesla y del Dr. Trump no trata solo de ciencia o tecnología. Es una historia sobre lo que significa ser humano, sobre nuestros límites, nuestras ambiciones y el precio que estamos dispuestos a pagar por el conocimiento. Es una historia de sacrificio, miedo y esperanza. Y, sobre todo, es una historia que debe ser contada antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó una fría mañana de enero de 1979, cuando fui convocado a una entrevista en el MIT. La vacante era para trabajar directamente con un científico renombrado, alguien cuya reputación precedía a su figura. Llegué al laboratorio con expectativas modestas, imaginando que sería solo otro trabajo burocrático, algo que pagaría las cuentas y me mantendría ocupado. Lo que encontré fue un ambiente completamente caótico, pero con una energía que me atrajo inmediatamente. El Dr. John G. Trump no era un hombre fácil de tratar. Tenía una presencia imponente, una mezcla de genio excéntrico con el cansancio de quien ya ha visto demasiado. Al recibirme, no perdió tiempo con formalidades. ¿Sabes trabajar rápido?, preguntó, con una expresión que parecía buscar algo más allá de la respuesta obvia. Respondí que sí, intentando ocultar mi nerviosismo. Me lanzó una mirada evaluadora y, después de un largo silencio, finalmente me dio la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Mi primera tarea parecía banal: organizar montones de documentos acumulados a lo largo de décadas de investigación. Eran papeles cubiertos de fórmulas que no entendía, diagramas complejos y bocetos de ideas que parecían incompletas. Pero, a medida que ponía orden en aquello, me daba cuenta de que Trump era más que un simple científico. Era un visionario, alguien que trabajaba a un ritmo que superaba el entendimiento común. Su mente parecía estar siempre varios pasos por delante de todos a su alrededor. Con el tiempo, comencé a entender la dinámica del Dr. Trump. Era exigente, pero justo. A veces interrumpía mi trabajo para contarme historias de su juventud o de proyectos que había desarrollado en el apogeo de su carrera.
Sin embargo, incluso en esos momentos de relajación, había algo que nunca mencionaba: los documentos de Tesla. Era como si ese tema fuera tabú, algo que guardaba bajo llave. A pesar de su personalidad difícil, Trump mostraba un respeto velado por el conocimiento. Creía que la ciencia tenía el poder de cambiar el mundo, pero también sabía que no todo avance era seguro. La ciencia es como un cuchillo afilado, decía. En las manos correctas, puede salvar vidas. En las manos equivocadas, puede destruirlas. Esas palabras, que en ese momento me parecían filosóficas, se volvieron mucho más claras a medida que profundizaba en su trabajo. Hoy, al recordar esos primeros meses junto al Dr. Trump, me doy cuenta de que él me estaba preparando para algo más grande. Sabía que yo no era un empleado común, sino alguien que eventualmente cargaría con parte del peso que él había elegido soportar. El primer contacto con él fue más que una entrevista de trabajo. Fue el inicio de un viaje que marcaría mi vida para siempre. Fue una tarde de primavera, algunos meses después de comenzar a trabajar para el Dr. Trump, cuando mencionó por primera vez los papeles de Tesla. Estábamos en medio de una reorganización de sus archivos cuando, casualmente, dejó escapar la frase: leí los papeles de Tesla. Aquello me tomó por sorpresa, pero intenté no demostrarlo. Simplemente seguí apilando documentos, esperando que elaborara más sobre el tema. Para mi frustración, pronto cambió de tema, como si se hubiera arrepentido de haber dicho algo tan revelador. En los días que siguieron, mi curiosidad creció. Sabía que Nikola Tesla era un inventor brillante y que había muerto prácticamente olvidado, pero no entendía la importancia de sus papeles para alguien como Trump. Comencé a investigar discretamente sobre Tesla, leyendo todo lo que podía encontrar. Descubrí que, tras su muerte en 1943, sus pertenencias fueron confiscadas por el gobierno estadounidense, incluidas decenas de cuadernos y documentos científicos. Eso explicaba el involucramiento de Trump, pero no el misterio que parecía cargar sobre el asunto. Un día, no pude contenerme más y le pregunté directamente al Dr. Trump qué había en los papeles de Tesla. Me lanzó una mirada severa, como si hubiera invadido un territorio prohibido. Después de un largo silencio, respondió: Tesla sabía demasiado para su época. Vio cosas que la mayoría de los hombres jamás entenderían. Algunas de sus ideas eran peligrosas, Will. No para él, sino para el mundo. Después de eso, volvió al trabajo como si nada hubiera sucedido. Ese comentario me dejó inquieto. La forma en que hablaba de Tesla no era como alguien que solo admiraba a un colega científico. Había reverencia, pero también un miedo palpable. Era como si supiera que el conocimiento de Tesla iba más allá de los límites de la ciencia convencional. Comencé a darme cuenta de que el Dr. Trump llevaba un peso que iba más allá de sus responsabilidades como científico. Parecía estar guardando un secreto que lo perseguía constantemente. Con el tiempo, noté que Trump evitaba el tema cada vez que intentaba sacarlo a colación. Era como si estuviera dividido entre compartir lo que sabía y proteger esos conocimientos de quienes pudieran usarlos irresponsablemente. Algunas cosas no deben ser descubiertas, Will, me dijo una vez, con un tono casi paternal. No porque no sean verdaderas, sino porque el mundo no está listo para ellas. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente como una advertencia silenciosa. Hoy entiendo que ese fue el primer paso hacia mi viaje hacia lo desconocido. Trump sabía que los papeles de Tesla guardaban más que simples invenciones. Contenían un poder que podría cambiar el curso de la humanidad, para bien o para mal. Su reticencia a hablar sobre ello no era un capricho, sino un intento de proteger algo mucho más grande de lo que podía imaginar en aquel entonces. Cada fragmento de información que recopilaba sobre los papeles de Tesla aumentaba mi curiosidad, pero también percibía el conflicto interno que atormentaba a Trump. Era un hombre de ciencia, alguien que creía en la búsqueda de la verdad y el progreso. Sin embargo, cuando hablaba de Tesla, había una sombra en sus ojos, un peso que parecía corroer su convicción. Era evidente que estaba dividido entre su lealtad a la ciencia y su sentido de responsabilidad por el bien mayor. En su diario, que encontré años después, Trump describía en detalle cómo se sintió al leer los documentos confiscados de Tesla. Había sido contratado por el gobierno para determinar si aquellas invenciones representaban una amenaza o una ventaja estratégica. Al principio, abordó la tarea con escepticismo, creyendo que sería solo otro trabajo técnico. Pero, al sumergirse en los papeles, se dio cuenta de que estaba ante algo extraordinario. Tesla no era solo un genio, escribió. Estaba iluminado por algo que no puedo explicar.
Trump relataba que muchas de las ideas de Tesla parecían imposibles, incluso para los estándares científicos actuales. Máquinas que extraían energía del aire, dispositivos que manipulaban el clima e incluso teorías sobre la conexión entre mente y materia. Era como si Tesla estuviera operando en un nivel completamente diferente, accediendo a conocimientos que ningún otro ser humano podría comprender. Esto dejó a Trump fascinado, pero también aterrorizado. El mayor dilema de Trump era qué hacer con ese conocimiento. Sabía que, si estos secretos caían en manos equivocadas, podrían ser usados con fines destructivos. Las invenciones de Tesla son como fuego en manos de niños, escribió en una de las entradas más impactantes de su diario. Al mismo tiempo, sentía que esconder estos avances era negar a la humanidad una oportunidad única de progreso. Era una elección entre proteger el presente o arriesgarlo todo por el futuro. En sus notas, Trump también mencionaba las presiones que enfrentaba por parte del gobierno y de corporaciones poderosas. Había intereses que no querían que las ideas de Tesla fueran reveladas, no porque fueran peligrosas, sino porque amenazaban el equilibrio de poder económico y político. Energía gratuita e ilimitada, por ejemplo, significaría el fin de monopolios multimillonarios. El mundo no está listo para abandonar sus cadenas, escribió Trump, con una tristeza casi palpable. Con el tiempo, me di cuenta de que el dilema moral de Trump era también un reflejo de la tragedia de Tesla. Ambos querían lo mejor para la humanidad, pero estaban rodeados de fuerzas que veían el progreso como una amenaza. Trump sabía que estaba ante una verdad que el mundo no podía soportar, y esta percepción moldeó sus acciones de una manera que solo llegué a comprender por completo años después. Fue solo tras la muerte de Trump, en 1985, que tuve acceso al verdadero corazón de su dilema. Mientras organizaba sus pertenencias para donarlas al MIT, encontré un compartimento secreto en su escritorio de madera. Dentro había un diario de cuero envejecido y un conjunto de documentos amarillentos por el tiempo. Mi corazón latía con fuerza, sabía que estaba ante algo significativo, pero no tenía idea de cómo esas páginas cambiarían mi vida. El diario de Trump comenzó de manera bastante común, con reflexiones sobre su carrera y sus logros científicos. Pero, a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Comenzó a detallar su involucramiento con los papeles de Tesla y la profundidad del impacto que tuvieron sobre él. Las palabras de Trump estaban cargadas de admiración y miedo. Era evidente que veía a Tesla como algo más que un simple inventor. Lo consideraba un mensajero de fuerzas mayores. Trump escribió sobre cómo encontró dibujos y fórmulas que desafiaban las leyes de la física. Mencionaba máquinas capaces de captar energía del aire, dispositivos que parecían crear algo de la nada. Más perturbador aún, hablaba de ideas que tocaban los límites de la mente humana, sugiriendo que Tesla había descubierto una forma de trascender la realidad común. Estos papeles no son solo ciencia, escribió. Son un vistazo a algo mayor, algo que ni siquiera yo puedo entender. El diario también contenía relatos sobre el impacto emocional que estos documentos tuvieron sobre Trump. Describía noches en vela, atormentado por las posibilidades y los peligros de lo que había descubierto. En una entrada, confesó, no sé si hice lo correcto al ocultar estos secretos, pero sé que, si no lo hubiera hecho, el mundo podría haber sido destruido irreversiblemente. Su angustia era palpable, y sentí como si estuviera cargando parte de ese peso al leer sus palabras. Entre las páginas del diario, también encontré cartas y anotaciones que sugerían que Trump estaba siendo vigilado. Mencionaba encuentros con hombres misteriosos, visitas no anunciadas e incluso la sensación de que su teléfono estaba intervenido. Era como si esos documentos fueran un secreto que no pertenecía a nadie, pero que todos querían poseer. Al cerrar el diario por última vez, me quedé en silencio durante mucho tiempo. Sabía que tenía en mis manos algo que no debería existir, algo que podría cambiar todo lo que sabíamos sobre la ciencia, la historia e incluso la propia naturaleza de la existencia. Pero también sabía que, si esos secretos salían a la luz, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Entre los documentos encontrados por Trump, había descripciones detalladas de inventos que parecían desafiar todas las leyes conocidas de la ciencia. Tesla había diseñado máquinas capaces de captar energía directamente del entorno, una forma de electricidad que podía transmitirse sin cables a cualquier lugar del planeta. Este concepto, que él llamaba energía libre, era revolucionario. Pero, a los ojos de Trump, también era algo que superaba las limitaciones tecnológicas de su época, como si hubiera venido de un futuro distante o de una fuente desconocida.
Las anotaciones mostraban esquemas detallados de torres capaces de transmitir energía sin necesidad de cables o líneas de transmisión. Para Tesla, esto significaba el fin de la dependencia de los combustibles fósiles y de las redes eléctricas centralizadas. Imaginen un mundo donde cualquier persona, en cualquier lugar, pueda tener acceso a la energía sin costo alguno, escribió. Esta visión utópica era aterradora para quienes controlaban los recursos energéticos, y rápidamente fue catalogada como impráctica o delirante. También había proyectos de máquinas que manipulaban fuerzas naturales de maneras que parecían imposibles. Uno de ellos detallaba una forma de controlar los elementos, una tecnología que podría influir en el clima. Trump anotó que estos experimentos tocaban los límites de la moralidad, pues el control climático tenía un potencial tanto para salvar vidas como para causar destrucción masiva. La humanidad aún no está lista para un poder tan grande, escribió Trump, indicando su preocupación por el impacto político y militar de tales invenciones. Otro dispositivo que llamó la atención fue el llamado oscilador armónico. Según Tesla, podía crear vibraciones capaces de desestabilizar estructuras enteras, lo que podría ser usado con fines constructivos, pero también destructivos. En su diario, Trump escribió que esta máquina era demasiado peligrosa para existir y que fue esta invención, en particular, la que solidificó su decisión de ocultar los documentos de Tesla. Creía que el conocimiento científico no podía ser guiado solo por la curiosidad, sino también por la responsabilidad. En medio de estos inventos, también había teorías que desafiaban la propia noción de realidad. Tesla hablaba sobre la energía no solo como una fuerza mecánica, sino como algo interconectado con la mente humana y la conciencia colectiva. Teorizaba que el pensamiento y la energía podían estar conectados, abriendo puertas a posibilidades que la ciencia moderna aún no había comenzado a explorar. Trump, al relatar estas ideas, expresaba una mezcla de fascinación y terror, pues sabía que estaba ante algo mucho más allá de su comprensión. Hoy, al recordar estos inventos, me pregunto cómo sería el mundo si Tesla hubiera tenido la oportunidad de realizarlos. ¿Seríamos una sociedad más justa, menos dependiente de recursos finitos, o habríamos usado estas tecnologías para destruirnos? Esta es la pregunta que atormentaba a Trump y que, hasta hoy, resuena en mi mente. Uno de los aspectos más inquietantes de los papeles de Tesla era la forma en que describía el origen de sus ideas. En lugar de atribuirlas al trabajo arduo o a la experimentación científica, Tesla hablaba de visiones, momentos en que imágenes claras y detalladas surgían en su mente como si fueran proyectadas por una fuerza externa. Creía que estas visiones no eran fruto de su imaginación, sino de algo mayor, algo que no podía explicar completamente. Según Tesla, estas visiones venían acompañadas de una sensación de claridad absoluta. Veía máquinas enteras, con todas las piezas funcionando, antes incluso de comenzar a diseñarlas físicamente. En sus diarios, describió cómo estas imágenes parecían inyectadas en su mente, como si fueran mensajes de otro plano de existencia. «Yo no invento», escribió Tesla. «Yo recibo». Estas palabras impresionaron profundamente a Trump, quien comenzó a ver a Tesla como un intermediario entre el mundo humano y algo más allá de él. Las visiones no se limitaban a ideas técnicas. Tesla relataba sentir una conexión profunda con el universo, una especie de entendimiento intuitivo sobre las fuerzas que gobiernan la existencia. Creía que el universo estaba regido por una energía universal que podía ser accesada y manipulada, y veía esto como un llamado para ayudar a la humanidad a alcanzar un nuevo nivel de evolución. Estas ideas, aunque inspiradoras, eran vistas como delirantes por muchos de sus contemporáneos, lo que lo llevó a ser ridiculizado y aislado. Trump, sin embargo, veía las visiones de Tesla de forma diferente. En su diario, escribió que las descripciones de Tesla tenían una consistencia impresionante, como si realmente vinieran de una fuente externa. Creía que estas visiones no podían ser ignoradas o descartadas como fantasía. Tesla tocó algo que ninguno de nosotros entiende, escribió Trump. Era como una radio sintonizada en una frecuencia que el resto de nosotros no puede escuchar. Pero las visiones tenían un costo. Tesla, ya un hombre de salud frágil, comenzó a sufrir de agotamiento y aislamiento social debido a la intensidad de sus experiencias. Describía cómo las visiones, aunque inspiradoras, también lo atormentaban, como si cargaran un peso que no podía soportar solo. Trump mencionaba en su diario que esto era parte de la tragedia de Tesla, ser capaz de ver más allá, pero estar condenado a ser incomprendido y rechazado por quienes lo rodeaban. Al reflexionar sobre las visiones de Tesla,
Me pregunto si realmente era un hombre adelantado a su tiempo o si era algo aún mayor, un emisario de una inteligencia que intentó, sin éxito, guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. Sea cual sea la verdad, es imposible negar que Tesla fue uno de los mayores misterios de su propia época, un hombre que sabía demasiado para la comodidad del mundo en el que vivió. La parte más intrigante y controvertida de los papeles de Tesla era su creencia en la existencia de seres que él llamaba pleiadianos. Según Tesla, estos seres no solo comunicaban ideas, sino que guiaban sus pensamientos, ayudándolo a desarrollar invenciones que desafiaban las leyes de la física. Creía que los pleiadianos no eran de origen terrestre y que su misión era ayudar a la humanidad a alcanzar una nueva era de progreso e iluminación. Los pleiadianos eran descritos como humanoides de apariencia nórdica, altos y de belleza inusual, con ojos que parecían ver más allá del alma. Tesla relataba que, en momentos de aislamiento, aparecían como figuras de luz, transmitiendo mensajes mediante visiones e instrucciones detalladas. Nunca los veía como amenazantes, sino como guías benevolentes, interesados en el bienestar de la humanidad. Para Tesla, eran aliados en su misión de liberar al mundo de la dependencia de recursos finitos y del control de las élites. Trump, al relatar estas historias en el diario que dejó atrás, expresaba escepticismo inicial. Era un hombre de ciencia, reacio a explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, al leer las anotaciones de Tesla, comenzó a notar que había una consistencia inquietante en los relatos. Tesla creía en lo que decía, escribió Trump, y, aunque no puedo probar nada, no puedo ignorar el hecho de que produjo resultados que nadie más logró alcanzar. Según las anotaciones de Tesla, los pleiadianos tenían un objetivo claro: proporcionar a la humanidad las herramientas para superar sus limitaciones y vivir en armonía con el universo. Insistían en que el conocimiento que compartían debía ser utilizado únicamente para el bien, nunca para el poder o la destrucción. Tesla intentó seguir esta orientación, pero enfrentó resistencia constante de intereses poderosos que veían sus invenciones como amenazas al statu quo. Para Trump, la idea de seres extraterrestres influyendo en Tesla era difícil de aceptar, pero imposible de ignorar. Describió cómo los relatos de Tesla coincidían con teorías que aún eran discutidas en círculos científicos, como la posibilidad de que civilizaciones avanzadas hubieran interferido en el desarrollo humano. Si Tesla tenía razón, escribió Trump, entonces estamos siendo guiados por algo mucho más grande que nosotros mismos, y eso es tanto inspirador como aterrador. Estas revelaciones plantean preguntas que hasta hoy no tienen respuesta. ¿Quiénes eran los pleiadianos? ¿Realmente existían, o eran una metáfora para algo que Tesla no podía comprender completamente? Sea como sea, su influencia no solo moldeó la mente de Tesla, sino también los secretos que Trump decidió proteger a toda costa. La vida de Nikola Tesla estuvo marcada por una contradicción dolorosa. Fue uno de los mayores visionarios de su época, pero también uno de los más rechazados. A pesar de sus innumerables contribuciones a la ciencia y la tecnología, Tesla pasó sus últimos años aislado y desacreditado. Este rechazo, como el Dr. Trump escribió en su diario, no fue casual. Fue una campaña orquestada para silenciarlo, conducida por aquellos que temían el impacto de sus ideas en el sistema económico y político vigente. Tesla era un hombre que creía en el potencial de la ciencia para liberar a la humanidad. Soñaba con un mundo donde la energía fuera gratuita y accesible para todos, una visión que amenazaba directamente a las grandes corporaciones y los monopolios de la época. Su torre Wardenclyffe, por ejemplo, tenía como objetivo transmitir energía sin cables, pero fue abandonada cuando sus financiadores se dieron cuenta de que no podrían lucrar con el proyecto. Para Tesla, esto no fue solo una derrota financiera, sino un golpe devastador a su sueño de transformar el mundo. A lo largo de su vida, Tesla fue blanco de críticas constantes, muchas veces injustas. Periodistas y rivales lo retrataban como excéntrico o incluso lunático, minimizando sus logros y descalificando sus ideas. La corriente alterna, uno de los mayores inventos de Tesla, fue inicialmente vista como peligrosa e impracticable por sus competidores. Thomas Edison, por ejemplo, lideró una campaña agresiva contra Tesla, promoviendo la idea de que su tecnología era mortal. Para Trump, esta era la primera evidencia de cómo el sistema buscaba desacreditar a aquellos que amenazaban el statu quo. Pero el rechazo hacia Tesla no vino solo de sus rivales. Con el tiempo, incluso el público comenzó a verlo como una figura excéntrica, alguien más cercano a un místico que a un científico. Sus afirmaciones sobre energía libre,
comunicación con otras inteligencias e invenciones que desafiaban la física tradicional eran consideradas absurdas. Sin embargo, Trump, al revisar sus documentos, notó que había una lógica impresionante detrás de muchas de estas ideas, lo que hacía aún más trágica la forma en que Tesla fue marginado. En el diario de Trump, mencionaba cómo Tesla sufrió no solo ataques externos, sino también el peso de la soledad. Describía a Tesla como un hombre que cargaba con un peso insoportable, un genio incomprendido que vio sus mejores ideas saboteadas o ignoradas. Tesla no solo fue rechazado, escribió Trump, fue temido. Representaba una amenaza para el sistema, y el sistema hizo todo lo posible por borrarlo. Para Trump, este rechazo era un recordatorio de hasta dónde llegaría el poder establecido para proteger sus intereses. Al reflexionar sobre el rechazo de Tesla, no puedo evitar pensar en cómo esto refleja la fragilidad humana frente a lo nuevo. Tesla no fue rechazado porque estaba equivocado, sino porque estaba demasiado en lo cierto de una manera que el mundo no podía aceptar. Su tragedia no fue solo ser ignorado, sino ser silenciado por un sistema que no estaba listo para su luz. El rechazo a Tesla no fue un accidente, sino el resultado de una campaña cuidadosamente planeada para desacreditarlo. Esta fue una de las conclusiones más impactantes que encontré en el diario del Dr. Trump. Describía cómo las grandes corporaciones, especialmente las del sector energético, veían a Tesla como una amenaza directa. Sus ideas de energía gratuita e inalámbrica eran revolucionarias, pero también peligrosas para quienes lucraban con los sistemas convencionales. Trump relataba que, tras la construcción de la Torre Wardenclyffe, Tesla comenzó a enfrentar problemas financieros y políticos. Inversionistas que antes apoyaban su trabajo empezaron a retirarse, frecuentemente bajo presión de competidores poderosos. J.P. Morgan, uno de los mayores financiadores de Tesla, retiró su apoyo al darse cuenta de que no habría manera de lucrar con la energía gratuita. Esta decisión marcó el inicio de una espiral de dificultades para Tesla, que vio sus sueños desmoronarse ante los intereses corporativos. Además del boicot financiero, Tesla fue blanco de una campaña de difamación que lo retrataba como excéntrico y poco confiable. Los periodistas eran incentivados a publicar historias que destacaban su comportamiento peculiar, mientras que sus contribuciones científicas eran minimizadas o atribuidas a otros. Edison, por ejemplo, aprovechó cada oportunidad para pintar a Tesla como un soñador impráctico, promoviendo su propia corriente continua como la única opción segura para la electricidad. En el diario de Trump, describía cómo esta campaña no era solo una cuestión de rivalidad comercial, sino un esfuerzo deliberado para silenciar una amenaza al statu quo. Tesla representaba el futuro, escribió Trump, pero el futuro no siempre es bienvenido por quienes lucran con el presente. Para Trump, esto mostraba la crueldad de un sistema que prefería destruir a un genio antes que permitir que sus ideas florecieran. El impacto de esta campaña fue devastador. Tesla, quien comenzó su carrera como uno de los científicos más respetados de su época, terminó sus días como una figura marginada. Perdió su credibilidad, su fortuna y, finalmente, su salud. Pero, como observó Trump, el mayor daño fue hecho a la propia humanidad, que fue privada de las contribuciones que Tesla podría haber hecho si hubiera recibido el apoyo que merecía. Esta campaña de desprestigio es un recordatorio de cómo el progreso muchas veces enfrenta resistencia, no por ser imposible, sino por ser inconveniente. Tesla fue silenciado no porque estuviera equivocado, sino porque estaba demasiado en lo cierto para la comodidad de quienes tenían algo que perder. Es una tragedia que resuena hasta hoy, una lección sobre el costo de desafiar al poder. A lo largo de su vida, el Dr. Trump tomó decisiones difíciles para proteger el legado de Tesla, incluso si eso significaba cargar con un peso moral que pocos podrían soportar. Tras revisar los papeles de Tesla, Trump se dio cuenta de que estaba ante un conocimiento que podría revolucionar el mundo, pero también ponerlo en peligro. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su carrera, mentir en su informe oficial al gobierno de los Estados Unidos. En el diario que encontré, Trump escribió sobre el conflicto interno que sintió al hacer esto. Sabía que ocultar los papeles de Tesla significaba negar a la humanidad una oportunidad única de progreso. Pero también sabía que, si estos secretos caían en manos equivocadas, podrían ser utilizados con fines destructivos. No podía confiar en el gobierno, escribió Trump, ni en las corporaciones. El conocimiento de Tesla era demasiado puro para ser corrompido por intereses mezquinos. Trump decidió declarar que los documentos de Tesla no contenían nada de valor práctico.
Redactó un informe que descartaba los papeles como anotaciones sin importancia, asegurando que nadie investigara más a fondo. Fue un acto de sacrificio, pues sabía que esta decisión también condenaría a Tesla al olvido. Fue la elección más dolorosa que he hecho, escribió Trump, pero era la única que podía proteger al mundo. A lo largo de los años, Trump vivió con el peso de esta decisión. Sabía que muchos lo acusarían de traicionar a Tesla, pero creía que estaba haciendo lo correcto. En su diario, describía cómo los avances de Tesla podían ser tanto una bendición como una maldición. El conocimiento es un arma, escribió, y la humanidad aún no ha aprendido a usarlo con responsabilidad. El sacrificio de Trump no fue solo proteger los papeles de Tesla, sino también proteger al propio inventor. Sabía que revelar el verdadero potencial de sus ideas solo atraería más intereses peligrosos, poniendo en riesgo el legado de un hombre que soñaba con ayudar a la humanidad. Al elegir el silencio, Trump se convirtió en el guardián de un secreto que sabía que el mundo no estaba listo para conocer. Hoy, al reflexionar sobre el sacrificio de Trump, veo a un hombre que enfrentó una de las decisiones más difíciles posibles. No era un villano, como algunos podrían pensar, sino un protector. Un hombre que, a pesar de sus fallos, eligió cargar solo con un peso que pocos serían capaces de soportar. El diario del Dr. Trump revela a un hombre consumido por dudas y dilemas morales, alguien que cargaba con el peso de decisiones que afectarían no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Al descubrir el verdadero alcance de las ideas de Tesla, Trump se vio confrontado con la complejidad de lidiar con un conocimiento tan vasto y poderoso. Sabía que las invenciones descritas en los papeles podían cambiar el mundo para mejor, pero también que podían ser manipuladas para la destrucción. Trump era un hombre de ciencia, guiado por un deseo genuino de progreso. Sin embargo, al revisar los papeles de Tesla, se dio cuenta de que el avance no siempre viene sin consecuencias. Describía el contenido de los documentos como una mezcla de genialidad y peligro. Tesla vio más allá de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar, escribió Trump, pero no todos pueden comprender o manejar lo que dejó atrás. Este entendimiento creó en él un profundo conflicto interno. Quería proteger el legado de Tesla, pero también temía el impacto de su liberación. Además, Trump lidiaba con la presión externa de fuerzas poderosas que tenían sus propios intereses en relación con los papeles de Tesla. En el diario, mencionaba encuentros con representantes del gobierno y de corporaciones que buscaban respuestas sobre lo que Tesla había descubierto. No querían entender a Tesla, escribió. Querían controlarlo, incluso después de su muerte. Esta percepción solo reforzó la necesidad de proteger los documentos, incluso si eso significaba enterrarlos para siempre. El conflicto de Trump también era personal. Sabía que sus decisiones moldearían su reputación y su propio sentido de moralidad. Soy un hombre de ciencia, escribió, pero ahora me veo como un guardián de algo mayor. Esta no era la vida que elegí, pero es la vida que ahora debo llevar. Estas palabras muestran la profundidad de su lucha interna, un hombre dividido entre su compromiso con la verdad y su responsabilidad por el bienestar de la humanidad. El diario también revela los momentos de duda y arrepentimiento que Trump enfrentó a lo largo de los años. En algunas entradas, admitía preguntarse si había tomado la decisión correcta al ocultar los papeles de Tesla. Tal vez subestimé a la humanidad, escribió en una ocasión, o tal vez sobreestimé mi propio juicio. Este conflicto constante, entre esperanza y miedo, se convirtió en un peso que llevó hasta el final de su vida. Al final, Trump hizo lo que creía necesario, pero el peso de sus elecciones nunca lo abandonó. Su diario no es solo un registro de hechos, sino un testimonio de un hombre que intentó equilibrar ciencia, ética y responsabilidad en medio de circunstancias extraordinarias. Es un retrato de un conflicto humano, de un hombre que, en su intento por proteger al mundo, terminó sacrificando parte de sí mismo. El día que encontré el diario del Dr. Trump cambió mi vida para siempre. Aquellos papeles, escondidos en un compartimento secreto de su escritorio, contenían no solo las palabras de un científico brillante, sino los secretos más profundos sobre Nikola Tesla y las invenciones que podrían transformar a la humanidad. Pasé horas leyendo, absorbiendo cada detalle, hasta que finalmente cerré el diario con un peso en el pecho. Sabía que aquello era peligroso, algo que no debería caer en manos de nadie. En los días que siguieron, me obsesioné con lo que había descubierto. No podía pensar en nada más que en las implicaciones de lo que Trump había escrito. Su decisión de ocultar los papeles de Tesla tenía sentido, pero ahora yo estaba en su lugar,
con la misma responsabilidad. ¿Qué haría con ese conocimiento? Guardarlo significaba continuar el legado de silencio de Trump, pero revelarlo podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Mi decisión llegó una noche fría, tras días de reflexión. Miré el diario sobre la mesa, sus páginas marcadas por el tiempo y la intensidad de las palabras de Trump. Sabía que no podía confiar en nadie para protegerlo como él lo había hecho. Si moría, y el diario era encontrado, todas las precauciones tomadas por Trump serían deshechas. Con el corazón pesado, decidí destruirlo. Era la única forma de garantizar que los secretos de Tesla continuaran protegidos. Llevé el diario a la chimenea de la casa de Trump, que aún estaba siendo organizada. Las llamas titilaban mientras sostenía el cuaderno, vacilando por un momento. Las palabras de Trump resonaban en mi mente. El conocimiento de Tesla no es para este mundo, no todavía. Con una última mirada al diario, comencé a rasgar sus páginas y arrojarlas al fuego. Cada pedazo se transformaba en cenizas, llevándose consigo el peso de décadas de secretos. Mientras el diario ardía, sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio por saber que estaba protegiendo el legado de Trump y Tesla, pero culpa por destruir un pedazo de la historia, algo que podría haber cambiado el mundo. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sabía que no podía correr el riesgo de equivocarme. Ese conocimiento, como Trump había escrito, era demasiado grande para el mundo en el que vivimos. Esa noche, al ver cómo las llamas consumían las últimas páginas, me prometí a mí mismo que nunca dejaría que ese secreto muriera completamente. Contaría la historia, pero de una forma que preservara el sacrificio de Trump y la visión de Tesla. Destruir el diario fue la decisión más difícil que he tomado, pero creo que fue la única manera de honrar el legado de esos dos hombres extraordinarios. Hoy, al recordar todo lo que viví, me doy cuenta de que Tesla y Trump eran dos caras de la misma moneda. Tesla era el visionario, el hombre que veía más allá de lo posible, guiado por un deseo casi divino de ayudar a la humanidad. Trump, por otro lado, era el protector, alguien que entendía los peligros del conocimiento y asumió la carga de guardarlo. Juntos, representan lo mejor y lo peor de lo que significa ser humano, nuestra capacidad de crear y nuestra tendencia a destruir. Tesla fue un mártir de la ciencia, un hombre que sacrificó todo por el progreso, pero que fue aplastado por las fuerzas del poder y el dinero. Su sueño de energía gratuita e ilimitada, su creencia en un futuro mejor, nunca fueron aceptados por el mundo en el que vivió. Trump, por su parte, cargó con el peso de proteger ese sueño, incluso sabiendo que su elección condenaría a Tesla al olvido. Ambos, de formas diferentes, lo dieron todo por algo más grande que ellos mismos. Mi decisión de contar esta historia viene de la necesidad de preservar lo que estos hombres representan. No sé si el mundo alguna vez estará listo para los secretos de Tesla, pero creo que su historia debe ser conocida. No como un cuento de conspiración, sino como un recordatorio de lo que somos capaces de alcanzar y de lo que podemos perder cuando dejamos que el miedo y la codicia guíen nuestras elecciones. Al mirar hacia el futuro, me pregunto si aún hay esperanza para las ideas de Tesla. Tal vez el mundo necesite pasar por más dolores antes de estar listo para un conocimiento tan transformador. Tal vez sea necesario que alguien, en algún lugar, reencuentre los fragmentos de este legado y tenga el coraje de usarlo para el bien. Pero, por ahora, lo que queda es la memoria de dos hombres que, cada uno a su manera, intentaron cambiar el mundo. Tesla y Trump no eran perfectos. Uno era demasiado idealista, el otro, excesivamente cauteloso. Pero ambos son un recordatorio de que el progreso siempre viene con sacrificios. Nos enseñan que el verdadero avance no es solo tecnológico, sino ético, un equilibrio delicado entre poder y responsabilidad. Esa es la lección que dejo para quien lea estas palabras. Ahora, al llegar al final de mi vida, siento que he cumplido mi deber. Conté la historia tal como realmente ocurrió, sin esconder los sacrificios ni las decisiones difíciles. Nikola Tesla y John G. Trump vivieron en tiempos diferentes, pero sus historias están entrelazadas por algo más grande. Espero que el mundo, algún día, reconozca el valor de ambos, no solo como hombres de ciencia, sino como guardianes de una verdad que aún no estamos preparados para comprender.